Señor Jesucristo y al pastor Caballero por el privilegio que me brinda de ministrar la palabra del Señor. Que el Señor a través de su palabra traiga bendición, la bendición pertinente para el día de hoy, y traiga prosperidad y victoria en gran manera. Gloria a Dios. El mensaje se titula, hermanos, la última señal. La última señal. Esto tiene que ver con el tema sobre, en parte, la venida de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje que nuestro hermano leyó, déjeme poner esto acá mejor, hermano. El pasaje que nuestro hermano leyó habla acerca de ya en la última semana de nuestro Señor Jesucristo para ser crucificado. Él estaba ya en Jerusalén. Él sabía que lo que iba a suceder con él iba a ser rechazado, iba a ser condenado a muerte. Entonces, ellos se encontraban ya en Jerusalén, y cuando estaban por el monte de los Olivos, los discípulos le dicen al Señor: bueno, Señor, qué hermoso templo. Y ellos esperaban que el Señor iba a seguirle la corriente, sí, templo hermoso y esto. Pero el Señor le dijo: de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra. Y cuando ellos escucharon estas palabras, eso fue algo impactante y desconcertante para ellos. ¿Por qué? Porque ellos conocían las profecías acerca de la venida del Mesías, acerca de la venida y el reinado del Mesías. Y según la mentalidad de ellos y según la información de las profecías, ellos pensaban que bueno, ya el Mesías está aquí. Así que Cristo va a derrotar al imperio romano. Cristo va a establecer su reino y nosotros seremos parte de ese reino. Ustedes saben que hay un pasaje donde se habla que ellos discutían entre ellos quién sería el primero, ¿no? Y que ahí estuvo Juan y Jacobo, que trajeron a su madre para hacerle la petición a Jesús de que uno se sentara a la derecha, otro a la izquierda. Así que esa era la mentalidad, ¿sabe? Como un rey con sus oficiales. Hoy en día se dio un presidente con su gabinete. Esa era la mentalidad que ellos tenían. Bueno, ya está el Mesías. Entonces, como la profecía decía también que cuando el Mesías vendría, él se sentaría en el templo y todas las naciones iban a adorarle. Esa era la mentalidad, que no era falso, pero los caminos del Señor no son nuestros caminos. Y nuestra mente siempre será limitada en cuanto a la mente de Dios. Así que cuando ellos escuchan no quedará piedra sobre piedra, otra palabra, el Señor le estaba hablando de que ese templo iba a ser destruido. Entonces ellos quedaron sorprendidos de esa respuesta. ¿Cómo es que el templo será destruido si la profecía dice que el Mesías va a reinar, va a sentarse en el templo y todas las naciones lo van a adorar? Y es donde viene la pregunta en el verso 3, Mateo 24, verso 3, que estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo será esto de que el templo será destruido?
no quedará piedra sobre piedra. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿No? Entonces lo que sigue es la respuesta de Jesús a estas preguntas. Aquí hay 3 preguntas y lo que sigue, lo que Jesús comienza a hablar, es la respuesta a estas preguntas. Ahora, cuando Jesús comienza a desarrollar lo que él estaba hablando, respondiendo, realmente tiene que ver con su segunda venida. Pero la mayoría de la información que Jesús habló tiene que ver con Israel. No tiene que ver con los gentiles, tiene que ver con Israel. Pero allí también tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Pero vuelvo a decir, la mayoría de información que hay allí tiene que ver con la venida de Cristo en relación a Israel, ¿no? Y él comienza de una vez a explicarle o profetizar sobre las señales, ¿no? En cuanto a su venida. Cuando él llega al verso 14, ya esto tiene que ver con nosotros los gentiles. Dice, claro, las señales también. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, esta es la última señal que debe cumplirse para que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. La predicación del evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Ahora, la palabra naciones en el griego se traduce también gentes o gentiles. Ahí está hablando de las personas que no son judías, no son de Israel. O sea que antes que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, el evangelio tiene que ser predicado al mundo gentil. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. En Daniel, un ángel se le apareció a Daniel en tantas veces que él estuvo orando, ayunando y buscando el rostro del Señor. Y un ángel enviado por el Señor le habló a Daniel acerca de una profecía que se le conoce como la profecía de las 70 semanas de Daniel, donde el ángel le da una serie de información detallada, pero en forma enigmática. Esa profecía habla de 70 semanas de años. 70 semanas de años. Usted sabe que una semana tiene 7 días. Bueno, esa profecía no está hablando de días, está hablando de años. 70 semanas, 70 por 7. Y desde el momento que ese ángel le habla a Daniel de esa profecía hasta el momento que Jesús muere en la cruz, se cumplen 69 semanas de años. O sea que eso comienza con la reconstrucción del templo, y luego cuando llega el Mesías es rechazado y es crucificado. Ahí se cumplen las 69 semanas y luego queda una semana para que se cumpla. Cuando esa semana se cumpla, entonces Cristo viene y todo le verá. Ese es lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. Ahora, esas 70 semanas, lo que estudian profecía, ellos utilizan un término como
el reloj profético de Israel en relación a la segunda venida de Cristo, porque tiene que ver con Israel. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Cristo muere y se cumple la 69ª semana, el reloj profético se detiene. ¿Por qué se detiene? Faltando una semana de año, o sea, 7 años. Porque en ese momento, por causa de que Israel rechazó a su Mesías, ahora el Señor se vuelve a los que no son israelitas, a los gentiles nosotros, lo que se conoce como naciones. Dios da un tiempo de gracia para que el evangelio sea predicado al que no es israelita. Jesús en Juan 10, él se presenta como el buen pastor. Él dice, yo soy el buen pastor. Y cuando él dice el buen pastor, él se refiere a la profecía de Ezequiel, cuando Ezequiel denuncia a los profetas y los llama profetas inútiles, que no sanó a la perniquebrada, que no buscó a la perdida, no. Entonces habla de 5 funciones pastorales. Y dice que él mismo, el Señor hablando, dice, yo mismo voy a pastorear a mi rebaño, hablando de Israel. Entonces Jesús dice, yo soy el buen pastor. Jesús está diciendo, yo soy aquel pastor que habló Ezequiel. También el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso está diciendo ahí en Juan 10. Yo soy ese pastor que menciona el rey David. Pero cuando Jesús está mencionando, y yo estoy explicándole así, hermano, porque yo no quiero detenerme mucho por el tiempo en este tema, desde lo que estoy explicando. Pero en Juan 10, él dice que hay otro rebaño que él debe buscar, y entonces será un solo rebaño. O sea, cuando él habla yo soy el buen pastor, él está hablando de Israel, el rebaño de Israel. Pero luego él dice, hay otro rebaño que yo debo también buscar, y luego ese otro rebaño, cuando yo la traiga a mi redil, entonces será un solo rebaño. Eso habla acerca de una iglesia del cual Pablo recibió la revelación, una iglesia que estaría formada por judíos y gentiles, donde usted ve que Pablo habla de un misterio que él recibió. Y ese misterio se refería de que ahora no era cuestión de que solamente el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, sino que ahora el pueblo de Dios estaría formado por israelitas y gentiles, lo que la Biblia llama la iglesia del Señor. Y Pablo habla de eso, que ya no es judío, no, ya no es, o sea que ya esto no es cuestión de que tú eres judío o no eres judío, estás circuncidado o no estás circuncidado. Estaba hablando de la iglesia del Señor. Pablo habla mucho de eso en sus epístolas, especialmente la epístola de Efesios, de Colosenses. Él habla de que los gentiles, nosotros también somos parte del pueblo de Dios. Hay un versículo que Dios cuando hizo pacto con Israel, hablando de Israel como su pueblo, ahora Pedro menciona el mismo versículo, pero lo aplica ahora a la iglesia del Señor, que está formada tanto por judíos como por gentiles. Él dice, vosotros sois un pueblo, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo de real sacerdocio, y va explicando y le añade más. Dice, para que el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos sus virtudes. O sea que ya Dios no está hablando de que Israel es su pueblo, está hablando de que también los gentiles, nosotros los que no somos judíos, también por medio de Jesús, somos pueblo de Dios. En Juan 1, cuando Jesús estaba hablando el verbo de Dios que fue hecho carne, la palabra viviente que es Jesús, él dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
O sea, a lo suyo habla de todo lo que él creó. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en el huerto del Edén. Pero él dice, más los suyos, no es lo mismo, está hablando de Israel, más los suyos no le recibieron. Israel rechazó a su Mesías, pero luego dice en el 12, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, él le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ve? ¿De quién está hablando? Ya no Israel solo, sino de qué. Porque Dios no hace acepción de personas. Amén, hermano. Esa es una de las cosas que Pablo tuvo que luchar mucho en su ministerio, donde habían hermanos judíos que querían decir que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, y para ser pueblo de Dios y no era judío, tenía que circuncidarse y guardar la ley como Dios habló a Moisés en el Antiguo Testamento. Entonces, ahí Dios está diciendo, esto no es cuestión de que si tú eres judío o no. No. Esto es cuestión de que si tú crees en Jesús como tu Salvador y Señor, tú serás salvo, tú serás parte del pueblo de Dios. Eso es de lo que está hablando Jesús. Dice, los cuales no son engendrados de carne ni sangre ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, esto no es cuestión de ser de la genealogía de Abraham en el sentido natural. El mismo Juan el Bautista, cuando estaba bautizando y él vio a los fariseos que venían a bautizarse, le dijo, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó para huir o escapar de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento y no digan ahora que son hijos de Abraham. Y luego Juan el Bautista, apuntando hacia las piedras de la ribera del río Jordán, dijo, porque Dios puede levantar aún de estas piedras hijos de Abraham. Cuando Juan el Bautista dijo eso, él estaba apuntando a piedras naturales de materia inorgánica, piedras que no tienen vida. Pero luego cuando Pedro habla a la iglesia, que ya no está formada solo por judíos, sino por judíos y gentiles, él dice, y vosotros como piedras vivas, acercaos a él, la piedra angular, ciertamente que fue rechazada por los edificadores, los líderes religiosos de Israel, mas para los que creen, para vosotros es una piedra preciosa. Él estaba dando a entender de que, hermano, esto no es cuestión de que tú seas judío de sangre. No. Esto es una cuestión de que tú pongas tu fe en Jesús y tú serás salvo y serás parte del pueblo de Dios. Hablando de que aquí no es cuestión de que yo soy judío, cualquiera, aunque no fuera judío. Entonces, el reloj profético se detiene en la 69ª semana y queda una semana para cumplirse, o 7 años. Y cuando Jesús habla y dice, y será predicado este evangelio, habla de la predicación del evangelio en todo el mundo, pero luego dice, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin de este sistema de cosas, de lo que la Biblia llama el mundo, esa palabra en griego, que es la palabra cosmos, que habla de un sistema humano que no conoce a Dios y que el apóstol Juan dice que está bajo el maligno, dice que todo el mundo está bajo el maligno. Otra palabra, todo aquel que no tiene a Cristo está bajo el maligno, está bajo el control del maligno. Y si no busca de Cristo, el diablo se lo va a llevar al infierno. Pero ¿cuántos saben que nosotros no somos del mundo? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces ese sistema un día será destruido y Dios va a establecer su reino por 1000 años, y después de los 1000 años el Señor va a entregar
el reino a su padre. Todo será destruido con fuego, según 2 de Pedro 3. Todo será destruido con fuego y Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Entonces está hablando del fin de este sistema. Pablo también utiliza otra palabra que en el griego es la misma palabra cosmos, es la palabra siglo. Cuando él dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de la tiniebla de este siglo. Usted busca en el diccionario secular la palabra siglo y significa un periodo comprendido de 100 años. Pero la palabra siglo, en el contexto que habla Pablo, no se refiere a un periodo de 100 años. Está hablando del tiempo que dura este sistema, lo que Dios llama el mundo. Ese mundo que Juan dice que es enemigo de Dios, que no debemos amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y Santiago dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ese es el sistema que está rigiendo desde el momento que Adán y Eva pecan contra Dios. El diablo establece ese sistema sobre la gente que no busca de Dios, que no vive para Dios. Y un día Dios va a destruir y acabar con eso. Ahora, cuando se predica el evangelio en todo el mundo, ¿cómo vendrá el fin? Bueno, va a ocurrir el rapto de la iglesia. El Señor va a tratar con Israel esos 7 años que se conoce como la gran tribulación. Cuando la Biblia habla acerca de las señales de su venida, él habla que esto será como una mujer con dolores de parto. No. Y la Biblia dice que la creación gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios. Hay hermanos que han tomado ese versículo y lo quieren aplicar a avivamiento. O sea, ellos dicen que la creación está esperando como un avivamiento. No, hermano, eso no está hablando de eso. Eso está hablando de la segunda venida de Cristo que viene con su iglesia. Cuando viene con su iglesia, ahí los hijos de Dios se van a manifestar, van a mostrar lo que son de verdad. Primera de Juan 3 dice que todavía no se ha manifestado lo que somos. Pero cuando Él se manifieste, dice que nosotros seremos manifestados. Ahí manifestar significa como dar a conocer algo oculto. Nosotros somos vasos de barro donde Él ha depositado su gloria. Pero la gente no mira, la gente no ve la gloria, la gente lo que ve es lo de afuera. Pero un día, hermano, cuando suene la trompeta, seremos transformados y seremos semejantes a Él. Seremos igual a Él, resucitados con cuerpos glorificados. Entonces, pero eso va a ocurrir en el rapto. Entonces el mundo no nos va a notar, porque en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados y estaremos en el cielo. En esos 7 años de la gran tribulación estaremos en el cielo. Vamos a celebrar la cena de la boda del Cordero, y habrá también el juicio, pero de recompensa, donde cada uno del Señor va a recompensar la obra de cada uno. Será pasada por fuego. Mientras estemos allá arriba en fiesta, aquí abajo habrá juicios, lo que se conoce como la gran tribulación. Dice que habrá una tribulación cual nunca ha habido ni habrá. Pero luego, después de esos 7 años, hermano, la iglesia va a regresar y todo ojo le verá. Pero yo lo que quiero concentrarme es en la última señal. De todas las señales, la señal más importante es la última señal. ¿Y cuál es? Ahí está. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Esta señal, hermano,
es la más importante. Porque esta señal tiene que ver con la salvación de las almas. Para Dios, lo más importante es la salvación de las almas. Voy a decirlo de nuevo. Para Dios, lo más importante es la salvación de las almas. Es tan importante que la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, esta señal tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con la iglesia del Señor. El instrumento que Dios ha diseñado para que se lleve a cabo y se cumpla esta señal es la iglesia del Señor. Nadie más. Solo la iglesia del Señor es la única que puede cumplir esta señal. Los ángeles no. El inconverso no. Nadie puede hablar de la salvación sino aquel que la ha experimentado. Por eso a nosotros se nos llama testigos. Entonces, esta señal es importante, es la más importante para Dios. Esta señal es lo que Mateo 28, cuando el Señor dio ir y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, al mundo gentil. Es lo más importante para Dios. Es la prioridad número uno. Yo llamo a la gran comisión, como se le llama, yo la llamo la visión madre. ¿Usted sabe por qué yo la llamo la visión madre? Porque es la encomienda principal que Dios da a la iglesia. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Si usted le pregunta a un pastor, oye, ¿cuál es la visión para la iglesia que tú pastoreas? Él te va a decir esto y aquello. No, y le pregunta a otro pastor, esto. Pero yo le voy a decir algo, hermano. Toda visión que Dios le da a un pastor para la iglesia que él pastorea, siempre debe ir en armonía con la visión madre. Hay diferentes maneras y estrategias que Dios utiliza para salvar a la gente. Esta cuestión de edificar la iglesia se basa en dos cosas: salvar las almas y desarrollar crecimiento en los hermanos, para que luego los hermanos, al encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo, al conocer los dones, ministerios, talentos, todo lo que Dios le da, ellos trabajen para la edificación de la iglesia. Se basa en dos cosas: la salvación de las almas y el discipulado. La salvación de las almas y el discipulado, que hace que luego la gente adquiera madurez para seguir trabajando en cuanto a la gran comisión. De eso se trata la gran comisión. El trabajar para que la iglesia cumpla con la última señal, la salvación de las almas. ¿Dónde estuviera yo si alguien no me habla de Jesús y me evangeliza? ¿Dónde estuviera usted si no lo hubieran hablado, un hermano no lo hubiera hablado para que usted busque de Dios? ¿Ah, hermano? Bueno, ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo. De gracia recibiste, ¿debe qué? Da de gracia. La pasión de Dios son las almas. Eso fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Que nadie se pierda. Amén.
que nadie se pierda. Eso es el corazón de Dios. Arde por la salvación de las almas. Entonces, esa es la última señal. No diga, eso no es conmigo. Eso es con usted, eso es conmigo, eso es con todo. Todos los cristianos deben de compartir el evangelio a la gente que no conoce a Dios. Esa es la misión principal de la iglesia, la salvación de las almas y el discipulado. Si una iglesia está realizando una actividad y no tiene que ver con eso, eso no es de Dios. Ahora usted me dirá, pero pastor, mire, aún una actividad deportiva puede ser usada para ganar almas. Una actividad artística puede ser usada para ganar almas. Una actividad cultural también puede ser usada para ganar almas. Una actividad social no es solamente la actividad espiritual. Usted recuerda cuando yo le hablé las 4 áreas que Jesús crecía. Cuando tenía 12 años dice que él crecía en 4 áreas. Crecía en estatura, eso es lo físico. ¿Qué más? En sabiduría, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Amén. Esas 4 áreas hablan de una madurez integral. Esas 4 áreas deben cumplirse en el sentido individual como en el sentido colectivo. Cuando una iglesia crece o un hermano crece en esas 4 áreas, puede ser usado por Dios eficazmente para ganar las almas y para discipular a los creyentes nuevos. Esas 4 áreas. Un hermano tiene que físicamente su salud estar en óptimas condiciones para que Dios lo use. Eso habla del crecimiento ¿qué? Físico. Jesús crecía en sabiduría. Amén. Jesús estudió el Torá. Jesús estudió conforme a la costumbre y a la ley mosaica, lo que era la ley de Dios. Él conocía la palabra de Dios. También el cristiano tiene que conocer la palabra de Dios para ser usado eficazmente. Pero Jesús también tenía un oficio. ¿Qué él era? ¿Ah? Él era carpintero. ¿Quién le enseñó eso? Dios. ¿Quién se lo enseñó? Su papá. Su padre terrenal. José. Él aprendió un oficio. Una iglesia también, un hermano, tiene que tener un oficio. Tiene que prepararse académicamente. Tiene que prepararse vocacionalmente para ser un instrumento eficaz. Hermano, ¿qué mejor? ¿Quién evangeliza mejor a quién? ¿Un paciente a un doctor o un doctor a un doctor? ¿Ah? ¿Un cliente de un abogado a su abogado o un abogado a un abogado? No sé si me está entendiendo. Usted sabe que toda iglesia que tiene ya cierto tiempo, donde hay más de una generación, o sea, iglesias que tienen 3 generaciones, o sea, usted encuentra hijo, papá y abuelo.
usted va a encontrar en esa iglesia no solamente gente de abajo, del pueblo, habrá gente de la clase media. Y aún en el proceso del evangelio, habrá gente que Dios la va a prosperar a niveles altos, socioeconómicamente hablando. Y de esa manera, la iglesia evangeliza toda su sociedad. Yo no sé si usted me está entendiendo. Eso habla del crecimiento intelectual colectivo de una iglesia. Una iglesia que tiene miembros de diferentes capas sociales puede evangelizar más eficazmente a su sociedad que una iglesia que solamente tiene gente del pueblo, de abajo. Pero para eso, los hermanos tienen que hacer ¿qué? Tienen que estudiar. Pastor, usted no me está predicando el evangelio, yo le estoy predicando el evangelio. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Cómo Daniel llegó a estar al lado de Nabucodonosor? ¿Cómo Daniel llegó a estar al lado del rey Darío? Mano derecha. ¿Dios lo puso? Sí, pero hay algo que él tuvo que hacer. ¿Usted sabe lo que él tuvo que hacer? Él tuvo que estudiar. Cuando Daniel fue llevado a Babilonia, Daniel solamente sabía hablar su lengua y conocía su cultura y conocía su religión. Vamos a usar la palabra religión. Pero cuando él llegó allá, Nabucodonosor dio una orden. Yo quiero que me cojan a jóvenes, todos esos jóvenes que vienen de diferentes naciones, de buen parecer, y quiero que se les enseñe todo lo que tiene que ver con las letras, las ciencias de Babilonia. Y Daniel tuvo que estudiar en cero y aprender de cero la cultura y todo lo que tenía que ver con conocimiento secular de Babilonia. Y a la hora de la graduación, ¿quién fue el mejor? Con los 3 varones hebreos. Fueron los mejores. Y por eso es que Daniel estaba al lado de Nabucodonosor. La generación nueva que se va a levantar, Dios quiere que sea cabeza y que no sea cola. Pero para eso, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer 2 cosas que hizo Daniel. Vivir en santidad y estudiar. Para que cuando Dios diga, a él lo voy a poner allá arriba, para que esté en esa capa de arriba, ese hermano que ahora es un niño, pero que en 10 años o en 20 años no va a ser un niño, va a ser un hombre, Dios diga, lo puedo poner ahí, porque Él es el que va a influenciar con el evangelio a esa gente de allá arriba. Y no solamente va a influenciar, él también será autoridad allá arriba. Es una manera de evangelizar. Y ahora yo le voy a decir algo, tiene que ver con esto más adelante, que tiene que ver con Panamá y Latinoamérica. Tiene que ver con la predicación del evangelio. Yo quiero que usted lea conmigo en Hechos 8, cuando los cristianos que no querían salir de Jerusalén fueron esparcidos. Ellos fueron esparcidos y dice que entraron a Samaria. El 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, que hacían, anunciando que el evangelio. Que ellos estaban haciendo, ellos estaban
evangelizando. Ahora escuche, hay un evangelismo que es formal y hay un evangelismo que es informal. ¿Cuál es el evangelismo formal? El evangelismo formal es aquel que es planificado, donde se dice, hermanos, vamos a evangelizar en tal lugar, a tal hora, reúnanse aquí, vamos a reunirnos aquí a tal hora, tal día, y vamos a evangelizar tal sector de la comunidad. Es un evangelismo formal. Pero el evangelismo informal, ¿cuál es? Cuando yo salgo de mi casa para ir al trabajo, yo agarro el Metrobús o en Panamá, o agarro el bus aquí en Colón, el taxi, y cuando yo estoy en el taxi o estoy en el bus, el Espíritu Santo me dice, háblale a él, háblale al chofer. Yo no planifiqué eso. Pero ¿cuántos saben que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Él? Yo estoy en la parada esperando el transporte y hay gente ahí y el Espíritu Santo me dice, háblale. Yo estoy en el trabajo y el Señor me dice, háblale a tu jefe. La hora de almuerzo, aprovecha y habla. Eso es evangelismo informal. La iglesia ha sido llamada, hermano, para eso. ¿Qué está pasando hoy en día? Usted encuentra cristianos por todas las áreas de la sociedad. En el deporte, hermano, en Hollywood, en la cultura. Usted encuentra cristianos ahora por todos lados. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Y mientras la iglesia siga evangelizando, la iglesia se va a multiplicar. Y cuando la iglesia se multiplique, habrá más gente en la sociedad hablando de Cristo. Y más gente se va a convertir. Y más gente se va a convertir. ¿Y qué va a pasar con esa sociedad? Cuando la gente comienza a vivir conforme a los principios de Dios, habrá prosperidad, habrá bendición. Y Dios va a bendecir a la nación a través del evangelio. Eso es lo que Dios hace con toda cultura donde la iglesia crece por la evangelización. Es un proceso que dura años, pero que, hermano, cuando se hace al tiempo de Dios, trae fruto. El evangelio no solamente libra la alma del infierno para ir al cielo, el evangelio también trae prosperidad en todas las áreas de la sociedad, por medio de la gente que vive el evangelio. Ahí dice que ellos que estaban haciendo, en el verso 4, anunciaban el evangelio. Pero mire lo que dice el 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿les qué? Les predicaba a Cristo. ¿Quién era Felipe? Era un diácono, pero que después Dios lo levantó como evangelista. Dios lo levantó por ser fiel como evangelista. Hay 5 ministerios principales de la palabra. ¿Cuál es? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Algunos dicen pastor y maestro. Bueno, hermano, no todos los hermanos son evangelistas. No todos los hermanos son pastores. No todos los hermanos son profetas. No todos son apóstoles, no todos son maestros. Dice que Él constituyó a unos. Hay hermanos que Dios los levanta a ese nivel. Pero lo que quiero llamar la atención, hermano, es que todos los que salieron esparcidos anunciaban el evangelio. Pero Felipe predicaba a Cristo, no es lo mismo. Es lo mismo y no es lo mismo. Es lo mismo porque es el mismo mensaje, pero no es lo mismo porque es diferentes niveles. Un predicador, la palabra predicar en el contexto bíblico es un mensajero de Dios que Dios une de una manera especial para hablar del evangelio con una autoridad especial
Y el evangelista no solamente evangeliza a una persona a la vez, tiene una unción especial para evangelizar a mucha gente al mismo tiempo. Dígame un ejemplo de un evangelista. ¿Quién? ¿Ah? Yo sabía que iba a decir G. Ávila. G. Ávila, dígame otro. Billy Graham. Otro. ¿Ah? Luis Palau. Alberto Motesi. Y hay otros más. Son hermanos que Dios los unge para hablarle a mucha gente. Ese es como cuando el pescador tira la red. Hay pescadores que tiran el anzuelo, pero hay los que tienen la red. Y cuando hablan, muchos peces. Uno solo la ve en el anzuelo. Esa palabra predicador viene de la palabra griega keruso, que es el nombre que se le daba a los mensajeros de un rey, o lo que se conoce como un heraldo. Cuando el rey decretaba algo para su reino, hermano, él enviaba a su mensajero especial. Era un hombre, era un oficial de la capa real de los oficiales del rey, y era un hombre que recibía el mensaje directamente del rey, y el rey lo enviaba para llevar el mensaje a todo el reino. Y cuando ese heraldo, él hablaba, era como que el mismo rey estaba hablando. O sea, él estaba investido con la autoridad del rey. Y a él hablar, era como que el mismo rey hablaba. Y cuando el pueblo lo escuchaba, el pueblo temblaba, como si estuvieran oyendo al mismo rey. Eso es de donde viene la palabra predicador, keruso. Un predicador no es alguien que es predicador porque quiere ser predicador. Es un hombre que Dios llama y lo capacita con la unción del Espíritu Santo. Porque al que Dios llama, Dios capacita. Por ejemplo, la palabra unción. Realmente, originalmente esa palabra es sinónimo de consagración. Cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, viene la palabra consagración. Me ha consagrado. Pero juntamente con la consagración viene ¿qué? La capacitación por el Espíritu Santo. Porque al que Dios llama, Dios unge. Al que Dios llama, Dios lo capacita con el Espíritu Santo. Cuando un hermano tiene un llamado a ese nivel, Dios, el Espíritu Santo en ese hermano se manifiesta de una manera a otro nivel. Es una unción especial que Dios le da a otro nivel. Entonces usted ve que cuando dice que los hermanos que fueron esparcidos, dice que anunciaban el evangelio, pero cuando habla de Felipe, que dice, predicaba ¿a quién? A Cristo. Era otro nivel. ¿Y qué pasa? Este hermano, cuando él predicaba, dice que los enfermos se sanaban. La gente endemoniada quedaba libre, los demonios salían y hubo avivamiento en Samaria. Eso es lo que Dios quiere hacer con algunos hermanos de aquí. Pero para eso hay que pagar el precio. Y ahí está el problema. No quieren pagar el precio. Pero una persona que Dios llama a esos niveles, sabe cuando Dios lo llama. Es un trato de Dios personal con esa persona. Cuando Dios le habla a esa persona, la persona sabe que Dios le está hablando. Lo que pasa es que algunos se hacen, usted sabe. No voy a decir esa palabra, o lo digo, es chivo loco. Hacen como que no, pero Dios lo está llamando. Y yo quiero decir más, cuando Dios llama,
El Espíritu de Dios toca el espíritu del hombre que Dios llama y eso queda en su espíritu y nunca se va. Eso queda para toda la vida. Y no importa lo que la persona haga, la persona sabe que Dios lo llamó a predicar la palabra. Se levanta pensando en eso, se va al trabajo pensando en eso, come pensando en eso. Algunos dicen que hasta en la sopa ve el llamado. Y lo sabe, pero hace como que no sabe nada. Pero eso se queda ahí. Y así como Elías cuando pasó, donde Dios lo mandó a ungir a Eliseo, dice que él pasó al frente de Eliseo, él agarró el manto, él tiró, puso mejor, amén. Elías le tiró el manto a Eliseo. ¿Y qué hizo Eliseo? Dios que dejó todo y siguió a Elías. La gente que Dios llama para esa persona, Dios tiene un manto especialmente para esa persona. Dios tiene una unción especial para esa persona. Pero el problema es que esa persona no quiere pagar el precio, porque hay que pagar un precio. Dice Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a tierra, no puede dar fruto. Si no cae a tierra y muere, ¿qué significa muere? Muere a sus planes, muere a sus anhelos, muere a sus deseos. Pero dice, si cae y muere, dará mucho fruto. Eso estaba hablando de Jesús. Cuando Él murió, sí, y resucitó. Pero también eso habla de la gente que Dios lo llama al ministerio. Felipe. Ahora Felipe predicaba en una ciudad y había avivamiento y los enfermos se sanaban, hermano, y los endemoniados quedaban libres y había gozo en esa ciudad, dice Hechos 8. Pero luego Dios le dice a Felipe, sal de ahí y vete a un lugar desierto. Y cuando él se va a ese lugar, él obedece a Dios. Y después él ve a un etíope en un carruaje. Y un ángel le dice, acércate a él y háblale. Y cuando él se acerca, el etíope estaba leyendo Isaías 53, que habla de los sufrimientos y muerte de Jesús por el pecado del hombre. Y él le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me explica? Y luego Felipe lo evangelizó. Ahora, ¿ese evangelismo cuál era? Ese era un evangelismo personal. Hay hermanos que están en una fiesta pentecostal y Dios le dice, deja eso y vete a un lugar desierto. Y dice, yo que voy a ir allá. A mí me gusta aquí. Y le dice no a Dios. Yo me acuerdo, hermano, cuando yo me congregaba en lo que era el Templo Calvario. Habían dos cultos el domingo. El culto de la noche era un culto evangelístico y era un culto a todo meter. Yo me convertí en un culto así. Era una fiesta, era algo tremendo. Pero cuando Dios comenzó a tratar conmigo en el llamado, yo estaba fungiendo como evangelista. Y luego me invitaron a ministrar a una iglesia nueva en Buenavista. Y yo llegué allá, hermano, y estando ahí, no tenía templo, sino que eran una madera ahí rústica,
y un techo ahí sencillo, y las bancas eran madera ahí rústica. Era chico el lugar, pequeño. Y ese día llovió, y como llovió, usted sabe que hay hermanos que son azúcar, se quedan en su casa. Hay hermanos que ni ha llovido y nada más está cayendo nube, como se pone nublado, y no vienen a la iglesia. Me acuerdo cuando yo estaba en la escuela y buscaba cualquier excusa para no ir a la escuela. Si llovía nos alegramos, llovió. Y después de que hacíamos y qué, mamá, yo tengo fiebre. Ese día, hermano, llovió y nada, había como 3 hermanos. Y yo era el predicador invitado. Gloria a Dios. Hermano, pero cuando a mí me iban a llamar yo dije, así me vino. Eso tiene que ver con el trato de Dios con uno, lo que voy a decir ahora. Y yo dije, ahora mismo, el templo Calvario está en avivamiento, está lleno. Y yo era uno de los que ministraba ahí. Pero yo estoy aquí en este lugar rústico, nada más hay 3. Y yo me siento bien. Yo me siento feliz. Wow, yo me sorprendí. Pero, hermano, cuando usted está haciendo lo que Dios quiere, usted se siente bien. Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted se siente bien, hermano. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esto no tiene que ver con los sentidos naturales. Esto tiene que ver con el alma que agrada a Dios. Había gozo y paz. Yo digo, wow. Y yo me sorprendí. Y yo prediqué, hermano, gozoso. Bueno, Felipe, Dios le dijo, deja ese avivamiento y vete allá. Y se encontró con un negrito y lo evangelizó. Y no solo lo evangelizó, lo bautizó. El mismo etíope pidió que lo bautizara. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la escritura dice que cuando Felipe bautizó a este hombre, cuando emergió del agua, Dios arrebató a Felipe a kilómetros de distancia a otro lugar. O sea, lo movió así, de un lugar a otro. Y Felipe se encontró en otro lugar. Y Felipe de allí comenzó a predicar como evangelista en las ciudades hasta que llegó a, creo que Cesarea, llegó ahí. Y ahí se radicó. Y de ahí en adelante, al diácono Felipe se le llama el evangelista. Dios lo promovió porque fue fiel en lo poco. Dios lo dispuso sobre lo mucho. Dios lo estaba probando. Sal de allí, sal de ese avivamiento y vete a un lugar desierto, no recuerdo el nombre ahora. Y Dios lo probó. Te voy a poner a evangelizar a uno. Y en esos tiempos los cristianos eran judíos, tenían mucho prejuicio cultural, racial. Ahí está un africano que necesita que tú le hables. ¿Y qué hizo Felipe? Feliz y contento lo evangelizó. Y cuando él cumplió
con la orden celestial, Dios lo promovió. Hay hermanos que están cómodos en la iglesia como esta y Dios los quiere llevar a otros lugares, pero no quieren pagar el precio. Usted no sabe lo que usted se está perdiendo. El pastor ha ido a donde yo estoy. Hay hermanos aquí que han ido allá. ¿Ah? Para llegar allá usted tiene que va a una vereda y una loma, y para subir, ¿qué le parece? El ejercicio. ¿Ah? Pero yo estoy feliz donde Dios me puso, porque estoy donde Dios me quiere. Hermano, Dios está llamando obreros. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Dios está llamando. La última señal es la predicación del evangelio. A algunos Dios lo va a levantar a nivel del ministerio según Efesios 4:11, y a otros Dios lo va a usar a los niveles donde usted se mueve en medio de la gente. Pero la prioridad número uno, hermano, es la salvación de las almas. Hace algunos años atrás, yo estaba en la reunión de pastores, y generalmente cuando Dios me da una profecía, yo veo lo que yo voy a profetizar. Y yo veía como en un campamento militar. Ustedes saben, la madrugada, cuando esos soldados tienen que levantarse antes que salga el sol, hermano. Y yo veía a un oficial de alto rango que estaba en el centro del campamento. Era campamento con toldas, como de campaña. Y él, al lado de él, había otro soldado con una trompeta. Y el soldado comenzó a tocar la trompeta. Y este oficial de alto rango comenzó a gritar: avancen, avancen, avancen. Y yo veía que salían hermanos con Biblia en la mano. Salían con Biblia en la mano. Salían. Y Dios me dio a entender dónde salían. Eran hermanos que Dios lo estaba enviando a diferentes puntos de Panamá. Diferentes lugares. El campo, la montaña, la vereda. Salían. Y después yo preguntaba en lo que yo veía, pero Señor, Panamá está saturado del evangelio. Y el Señor me dijo: no, todavía hay lugares que el evangelio no ha llegado y debe llegar. Y después, no solamente estos hermanos que salían a evangelizar, a predicar, también salían a fundar iglesias. Y yo dije: pero Señor, Panamá está lleno de iglesias. El Señor me dijo: no, todavía hay lugares donde hay que plantar iglesia. Y el Señor decía: yo quiero saturar a Panamá con el evangelio. Yo quiero que el evangelio llegue a cada rincón para que el diablo no sepa dónde meterse para lo que yo voy a hacer con esta nación. Usted dice, ya, mire, hay una mentalidad, eso no se ve mucho, pero hay pastores que ellos dicen: hay una iglesia aquí ya, ¿por qué van a poner otra iglesia? Esos son gente que no tienen visión de Dios. Hermano, si una iglesia, las almas vienen, pero hay gente que no viene, pero se pone otra, y esa que no vino aquí va a la otra. ¿Se acuerdan de la pesca milagrosa, la pesca de Pedro? ¿Qué pasó cuando los peces comenzaron eran tantos peces? ¿Qué tuvieron que hacer? Llamar otras barcas. Esto no es cuestión de que, esto es cuestión del reino de Dios. El reino de Dios es así, hermano. El reino de Dios es para salvar las almas, hermano. Bendito sea
en nombre de Jesús. Lo importante es salvar las almas. Y Dios quiere saturar a Panamá con el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha declarado que Dios va a prosperar a Panamá. Y la manera en que Dios va a prosperar a Panamá no será por medios seculares, será por el evangelio de Jesús, será a través de la predicación del evangelio, será a través del evangelismo, será a través del discipulado. Es la manera como Dios va a prosperar a esta nación. Es la manera como Dios lo va a hacer. El otro día estaban enseñando una propaganda de ese evento de 1 millón para Cristo. Eso lo estaba anunciando en la televisión cristiana. Y cuando yo veía la propaganda, hermano, yo veía cómo salían hermanos con la Biblia. Y eso fue lo que yo vi en la visión. Yo no estoy diciendo que 1 millón para Cristo sea el cumplimiento de la profecía. No, no, no. No, porque después de 1 millón para Cristo hay que seguir evangelizando, hay que seguir predicando hasta que Cristo arrebate a su iglesia, porque es la última señal. Yo termino diciéndole esto, hermano. Hay otra señal que va de la mano con la última señal. Hay otra señal que va junta con esa. ¿Sabe cuál es? El derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Eso va de la mano. ¿Se acuerdan, hermano, cómo fue que la iglesia nació y creció? ¿Cómo fue? Por el derramamiento del Espíritu Santo. Jesús le dijo a los discípulos en Lucas: ustedes son testigos de estas cosas, de cómo Él murió y resucitó. Pero no salgan de Jerusalén o vayan a Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿Y qué es lo que dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Y cuál será el resultado? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que el propósito principal del derramamiento del Espíritu Santo es la evangelización y el discipulado. El derramamiento del Espíritu Santo no es un adorno espiritual, no es un adorno religioso. Bueno, mire, para que vean que nosotros tenemos el poder, no. Eso, hermano, ese es el recurso más importante para que la iglesia cumpla la gran comisión. ¿Por qué? Porque separado de Él, nada podemos hacer. Se hizo un estudio del crecimiento, el crecimiento de la iglesia a nivel mundial, y se hizo una comparación entre los diferentes grupos cristianos. Aún se incluyó a los católicos como cristianos católicos, cuando sabemos que no es así, pero bueno. Pero usted sabe cuál es el grupo que más ha crecido. Los cristianos pentecostales, la iglesia pentecostal. ¿Usted sabe por qué ha crecido más que otra iglesia? Porque nosotros reconocemos más la presencia del Espíritu Santo que cualquier otro grupo. Nosotros creemos en hablar en lengua, nosotros creemos en la llenura con la evidencia inicial de hablar en lengua, creemos en profetizar, creemos en los dones espirituales en operación, creemos en el ministerio apostólico, la vigencia de ese ministerio, creemos en la vigencia del ministerio profético, creemos en darle libertad al Espíritu. Claro, Pablo dice en decentemente y en orden, pero le damos libertad al Espíritu Santo. Y cuando la gente dice esos locos, la gente dice esos fanáticos, la gente dice eso, bueno, esos locos son los que más gente se está convirtiendo. Esos fanáticos es donde más la gente está siendo transformada por el poder de Dios, hermano. Lo que la gente llama locura, para nosotros es poder de Dios, hermano. La llenura.
Y Santiago, cuando habla de venida del Señor, él dice que como el labrador espera la lluvia temprana y la lluvia tardía, así debemos tener paciencia esperando la venida del Señor. Y yo quiero decir, hermano, hay profecías que son de doble cumplimiento. Hay profecías que son de doble cumplimiento, de futuro cercano y futuro lejano. Y el día cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, que se estaban burlando y estaban diciendo, estos están llenos de mosto, estos son unos están embriagados, están borrachos por el vino. Pedro se levantó y dijo, no, aquí no hay ningún borracho porque son las 9 de la mañana, la hora tercera, las 9 de la mañana, sino que este es cumplimiento de la profecía de Joel que dio que en los postreros días derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y ahí comenzó Pedro. Oiga, hermano, ese día que nosotros llamamos el día de Pentecostés, ese día que celebramos todos los años, hermano, esa fue la lluvia temprana. Pero falta una lluvia para la última cosecha. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La lluvia tardía falta. Aleluya. Y se dice que en Palestina, según el clima o como opera el clima allá, dice que la época de cosecha, hermano, comienza con lluvia. Por eso es que usted ve que se dice de la primicia, los primeros frutos que hay que presentar delante de Dios. Pero luego la época de la cosecha termina con la lluvia tardía. Ya ocurrió la lluvia temprana el día de Pentecostés. Pero hermano, la lluvia tardía tiene que ver con el rapto de la iglesia. Antes del rapto de la iglesia va a ocurrir un gran avivamiento. Yo estoy convencido de eso. Hay un desafío grande para la iglesia para evangelizar al mundo. Pero lo que impulsa los movimientos de misioneros, de misiones, e impulsa, hermano, el evangelismo eficaz, es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que se conoce como el avivamiento de la calle de Azusa. Dicen que de ese avivamiento, hermano, salpicó al mundo. Hermano, de ahí surgieron los grandes movimientos pentecostales, la iglesia pentecostales que hoy existen. También surgieron grandes movimientos de misioneros que salieron de allí a todo el mundo, especialmente a Latinoamérica. O sea que siempre cuando hay derramamiento del Espíritu Santo, eso produce un gran impulso evangelístico. Hay un gran desafío para la iglesia, lo que se conoce como la ventana 1040, la ventana 1070, o sea, toda el área que la religión islámica domina y lo que tiene que ver con Europa oriental, toda esa área que estaba bajo el socialismo, hermano, de los tiempos de Moscú, los tiempos de la Unión Soviética, todos esos lugares, hermano, hay que evangelizar. Y yo le voy a decir algo, para Dios no hay nada imposible. Y si hay algo que Dios utiliza para promover la evangelización, es el derramamiento del Espíritu Santo. En la estación lluviosa, después que cae la lluvia tardía, todo el periodo de la estación lluviosa se basa en ¿qué? Lluvias esporádicas, hay lluvia aquí, lluvia allá. Ahora nosotros estamos en época de lluvia, ¿verdad? Pero luego cuando va a finalizar, hay una lluvia mayor, que es lo que se le llama la lluvia tardía. Hermanos, se puede oler el agua de Dios. Se acerca una gran lluvia. ¿Cuántos dicen amén? Se acerca una gran lluvia. Y esa lluvia va a ir acompañada, hermano, de una evangelización masiva a nivel mundial, cual nunca ha visto. Eso es lo que Dios va a hacer. Pero si tú quieres que Dios transforme tu sociedad, iglesia, tienes que cumplir la última señal: la evangelización del mundo. Yo le quiero decir algo. Yo sé que usted tiene planes, usted tiene necesidades. Usted sabe cuál es la manera en que Dios va a suplir tus necesidades
y a resolver tus problemas cuando tú te ocupas del reino de Dios. La Biblia lo dice, no afanéis qué habéis de comer, qué habéis de vestir, porque los gentiles o la gente que no conoce a Dios busca estas cosas, mas buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Lo que tú llamas casa, carro, dinero, posesiones, Dios lo llama añadidura, porque para Dios lo mejor y lo más valioso es el reino de Él. Dios dice que esas cosas son añadiduras. ¿Cuántos quieren añadidura? ¿Usted quiere añadidura? Entonces ocúpese de lo más importante, que es el reino de Dios. Amén. El evangelio del reino. Póngase de pie, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo le doy un consejo, pastor, caballero. Usted quiere que esta iglesia sea transformada en una iglesia evangelizadora. Involucre a la gente nueva en la evangelización. No espere que un nuevo tenga un año para que usted le diga, ven a evangelizar. Aunque ese nuevo no tenga mucho conocimiento de la Biblia, involúcrelo en evangelismo. Usted sabe lo que usted estará haciendo. Usted estará formando a hermanos evangelizadores. Y se va a levantar una generación nueva de evangelizadores y discipuladores. Y la iglesia ya no será un grupo que evangeliza, sino que la iglesia entera será una iglesia evangelizadora y discipuladora. Porque se va a levantar una nueva generación que tendrá pasión por las almas. El hermano Airo le puede dar testimonio. ¿Qué está pasando en la iglesia, Airo? Un hermano llegó ahí, profetizó. Aquí se va a llenar de jóvenes. Hermano, Dios comenzó a traer jóvenes, pero mire, la gente que Dios está usando son los nuevos. Porque, no, perdón si ofendo, los viejos no quieren. No tienen pasión. Es que tú no puedes obligar a una persona a hacer algo que no tiene. Para ganar alma tú tienes que tener eso ahí. Entonces yo oraba, Señor, levanta evangelizadores. Levanta evangelizadores. Y Dios me dijo, no ores así. Ora, Señor, levanta una iglesia que sea evangelizadora de almas. Y después yo comencé a orar así. Después el Señor me dijo, añade otra cosa. Levanta una iglesia que sea evangelizadora de almas y que sea discipuladora de creyentes. Eso está pasando, hermano. ¿Sabe qué pasa ahora? Ahora hay un ministerio evangelístico. Ahora hay un grupo de hermanos que están evangelizando. Y poco a poco usted ve que se están involucrando los hermanos. Y hay pastores que están pidiendo. El hermano Escalante, el pastor Escalante nos pidió una campaña que fuéramos a apoyarlo. Ahora hay un grupo de hermanos y la mayoría son nuevos. Nuevos que se están levantando. Hermano, pase al altar un momento, hermano. Si usted no siente la pasión por las almas, pues dígale al Señor, Señor, ponme en mi corazón eso, porque eso tiene que ser que Dios lo ponga. Pon carga por las almas. Aún los músicos también evangelizadores. Todos ministerios pueden ser usados para ganar almas y discipular. La prioridad número uno de Dios son las almas. Para Dios lo más importante es la salvación de las almas. Porque si no se van al infierno. Y para eso Cristo murió. Padre Santo, levanta. Levanta una generación nueva de evangelizadores. Así te dice el Señor, iglesia. La iglesia que ame a las almas como yo la amo,
será aquella que yo enriqueceré. Será aquella que yo voy a derramar los recursos. Yo derramaré bendición hasta que sobreabunde sobre mi viña, pero la viña que ame las almas. Porque las bendiciones que yo derramaré serán los recursos que serán utilizados para ganar al mundo para Cristo. Esta iglesia ha sido llamada a ganar al mundo para Cristo. A que la visión vaya más allá de Panamá. Pero hay hermanos que están resistiendo al Espíritu de Dios. No quieren salir atendiendo el llamado de Dios. Aleluya.